La información más completa del deporte provincial en el programa Granada en Juego. A diario la última hora. Noticias, entrevistas, opinión, protagonistas. Granada en Juego. De lunes a viernes a las 3 de la tarde con Javier Palma. Granada en Juego. El deporte hecho radio. Tres de la tarde, aquí estamos, sintonía de Radio Marca Granada, la radio del deporte, Radio Futura. Hoy última tertulia de la temporada. Les hablamos desde el restaurante La Fiorentina en Maracena, en donde vamos a compartir los próximos minutos hasta las 4 aquí en Granada en Juego para analizar cómo está el deporte a nivel provincial, evidentemente hablando en clave fútbol. Voy a, sin más dilación, saludar a los invitados en el día de hoy. Jaime Morente, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. David Contreras, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Gutiérrez, muy buenas. Buenas tardes. Manuel Martínez, buenas ¿qué tardes, tal? Javier. Y Julio Franco, buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Bueno, Jorge, estamos ahí en un impasse que no hay noticias en el Granada Club de Fútbol. Fíjate, fecha, estamos ya 29. El año pasado a estas alturas el Granada tenía 2, 3 o 4, creo que hasta 4 fichajes había hecho el equipo rojo y blanco, pero a fecha de hoy nada oficial, muchos rumores, acercamientos, lo que tú quieras, pero que no hay nada en la cartera. Bueno, el último que ha salido a la palestra que he leído en Granada en Juego es el de Víctor Fernández, media punta del Valencia Mestalla, de segunda red. Y bueno, así han salido nombres en este tiempo atrás unos cuantos, pero bueno, yo supongo que lo que es la dirección deportiva de Granada Club de Fútbol estará trabajando de puerta hacia adentro. Cosa que nosotros no sabemos y el mercado no creo que esté parado, ¿no? La semana que viene, el día 6 de julio, están los reconocimientos médicos de la plantilla, está previsto, y el día 7, un día después, el tema de los entrenamientos. Pacheta quería el grueso de la plantilla en esas fechas, pero creo que va a ser complicado, y quizás vengan algunos fichajes, ¿no?, directos a la hora de decir que vengan en uno detrás de otro seguido y tal, porque supongo que las negociaciones estarán avanzadas. Quizás, por ejemplo, el Recreativo sí ha hecho uno, fíjate, el filial ha firmado a Chinazan, delantero nigeriano del Plasencia, en cambio el primer equipo no ha hecho todavía nada, pero bueno, como reitero, estarán de puerta hacia adentro, y luego ya mañana, eso sí, se sabrá el calendario de la segunda división. He estado leyendo en Ideal a partir de las 8 de la tarde, y a partir de ese momento, pues bueno, ya sabremos, creo que el segundo fin de semana de agosto, cuando comienza la liga, y vemos qué plantilla veremos, mejor dicho, este equipo, Granada Club de Fútbol, lo que va a hacer de cara a esta próxima temporada. Pacheta sabe ya en sus carnes lo que ha sufrido esta temporada, su cuerpo técnico, lo que es el club en general. No creo que estén por la labor de tener esa situación, aunque muchos sean negativos por el simple miramiento a categorías más bajas, primera red, segunda red, pero yo particularmente en ese aspecto no soy negativo, ¿no? Porque si ficha, mira, el año pasado Alemán, futbolista que venía de segunda red del Valencia Mestalla, había críticas por el tema de que venía de segunda red, pero fíjate qué rendimiento ha dado en la actual campaña, y por lo tanto, pues mira, ha sido un acierto total. Si fuera de ese perfil el acierto, pues genial. Luego Iza en el mercado de invierno, o sea, son jugadores que tienen hambre de fútbol y no lo ven inconveniente. Luego, eso sí, el tema del delantero, también he estado viendo en algún medio que están esperando a final quizás del mercado, algún descarte de primera o segunda división, algo interesante, que tenga ese gol, que es una de las cosas que le falta a este equipo, no solamente esta temporada, ¿no?, sino en la última, ¿no?, y ha sido un hándicap importante para esa falta, ¿no?, de muchos partidos, el conseguir los 3 puntos, incluso ganar por la mínima.
Y eso sí, un delantero está cotizado. El Granada, como dice, está a bajo presupuesto, que y tal, pero fíjate, el tema de Lama han rechazado una oferta, por ejemplo, del Levski de Sofía, por el tema de que no se rigen a su cláusula. Eso lo veo muy positivo, que no hay que mal vender a jugadores que creo yo que han dado un gran nivel, y a partir de ahí, que el que quiera un futbolista de los que hay en plantilla, pues que se rijan a eso, a sus cláusulas, ¿no? Y no regalarlo. Que se quedara Manu Lama sería un acierto total, aunque creo que va a ser complicado, ¿no? Después del rendimiento de la temporada pasada. Y es como yo digo, luego vendrá cayendo en cascada el tema de las presentaciones, pero de momento de puerta hacia adentro, imagino, y por supuesto que estará trabajando, eso está claro. No creo que un gran fútbol esté ahora mismo parado. Me recuerda mucho, Manolo, cuando el Granada estaba en conversaciones, la propiedad con Fassi, para vender el club, se paralizó absolutamente todo y luego el Granada pagó las consecuencias la temporada siguiente. Creo que no es el caso, pero se asemeja mucho, y además con los rumores que hay de compra y venta prácticamente a diario, pues no me extrañaría que incluso estuviera todo parado por esa circunstancia, aunque gente cercana al Granada me ha indicado que no es por ese motivo, pero tampoco me dicen por cuál es. Claro, es que esa es la situación del Granada, eso es lo que tenemos, ¿no? Es total incertidumbre, que es lo peor que se puede tener en la vida, ¿no? El no saber qué objetivos tienen, ni cuál es el proyecto, ni con qué contamos, nada, ni nadie da la cara, porque como tú bien dices, el año pasado a esta altura teníamos por lo menos una declaración de Pacheta ilusionante, teníamos ya 3 o 4 fichajes, ya había movilizaciones, y a pesar de eso, fíjate cómo empezamos la Liga y qué primera vuelta hicimos. Es decir, no hemos aprendido nada, ¿no? Después de un año, no hemos aprendido. Vamos, a mí me sorprende la psicología positiva de Jorge. Yo que he hecho un curso de internet, increíble, vamos, está diciendo naturaleza, que él confía en que están trabajando, pero ¿en qué vamos a confiar con el desastre de temporada que hemos tenido, con una afición que se manifiesta, con una falta de ilusión total? Porque lo peor en esto es el pasotismo de la gente, es lo que más me duele, ¿no? Porque es que ya la gente no va ni a las manifestaciones, es que ya le da igual el Granada. Entonces se ha perdido una joya que tenemos, que es la afición y el contacto con ella. Y lo peor es que el club no hace nada por eso, porque efectivamente hay cosas que cuestan dinero y que dependen de un presupuesto que tenemos muy cortito, pero hay otras cosas que es simplemente trabajo, que den la cara y que por lo menos no dejen que esto se vaya de las manos. Sí. Efectivamente no sabemos lo que es, estamos viendo la punta de un iceberg, todo es un mar de dudas y esto pues, pinta mal. Y si estamos esperando que venga un comprador, con lo complicado que está la situación, y fácil no es, porque el comprador evidentemente no querrá dar mucho, pero es que el Granada necesita pedir bastante. Además, que no es una compraventa al uso, es decir, vale 100 millones, toma, aquí los tienes. Claro. Es que claro, aquí tienes lo de la Libero, lo que se le debe a Gino Pozo, lo que se le debe a la Liga, y que no se ha hecho un montón de pufos, y fíjate, es complicadísimo. La Almería que fue caer y levantarse, ilusionarse otra vez y decir, venga, nos ponemos las pilas, nos remangamos y para adelante. Y aquí es que no hay absolutamente nada. O sea, es que yo creo que va a ser un año que, como no venga nadie a salvar esto, que es la ilusión que creo que tenemos, la poquita ilusión que nos queda, pues se presenta muy negro, porque es que el año pasado tuvimos la temporada esta que acaba de terminar, estuvimos a punto, que dependimos del desastre de los demás y de la poca calidad más que de la nuestra. Entonces, en este sentido, pues esperas que pasen los días y a ver si esto sale por lo que sea, porque todo lo que hablemos aquí se habla de fichajes, pero bueno, todos los fichajes que no, que digan que viene esto, que va el otro, sé que no hay nada. Y sobre todo hay una falta de motivación generalizada, ¿no? Parece que el club tampoco, ni Pacheta sale, ni el otro dice una declaración. Lo poco que se filtra, pero hablas por hablar. Claro. La cosa pinta mal. Y la pretemporada arranca el 6 de julio. Pacheta quería tener al grueso del grupo y por ahora no se va a llevar a ningún jugador a la boca. A no ser que, como decía Jorge, vayan cayendo en cascada en las próximas fechas. Pacheta decía que este año no iba a haber más dinero, que más o menos el dinero del año pasado, pero sorprende, por ejemplo, Jaime, que el femenino se esté desmantelando por situación económica, que ya en el filial se están apretando el cinturón, en cantera también. Es decir, que me huele que este año va a haber incluso más dificultades económicas que la pasada temporada. Vaca flaca, ¿no? Le decía. Yo vengo con un mensaje bien definido a la tertulia. Es decir, ¿positivo o negativo? No, bueno, depende de cómo quieras mirarlo. Para mí siempre es positivo. Es decir, yo apostaría por... empezaremos de nuevo, ya está Jaime con su película del filial, de cantera. Hemos tenido una final en Segunda División A por el ascenso a Primera, un derbi andaluz entre Almería y Málaga Club de Fútbol. Dos políticas totalmente diferentes. Por un lado el Almería, un club vendedor, un club que compra no barato pero vende muy caro, y en base a eso construye plantilla,
con grandes presupuestos, también ha tenido en los últimos lustros propiedades o propietarios, ¿no?, de árabes, cataríes. Es decir, siempre ha tenido esa inyección económica que le da ese plus. Hay el contrato del entrenador, el contrato del jugador que juega de eje, vendieron a Luis Suárez hace relativamente poco también por 2 cifras. Y por otro lado tenemos al Málaga Club de Fútbol, que decidió hace unos años que se acabó el tema se cortó el grifo, ya estando en Champions, ya cortó el grifo, y pegó la espantada al jeque y vinieron las vacas flacas. Situación, contexto, paradigma, llegaría a decir, en el que nos encontramos aquí en Granada. ¿Qué quiero decir con esto? A partir de ahí, pues, entró el club en ley concursal o como se llame, fue intervenido y empezaron de cero. Es decir, se dieron cuenta que es que no había dinero para más y no les quedó otra que seguir apostando por, como el que tiene un huerto, ¿no? Es decir, igual no puedo ir a Mercadona a comprar, pero tengo mi huerto y yo poco a poco voy abonando, compro dentro de los abonos el menos malo porque no puedo permitirme más y confío en que si la tierra es buena y los labradores son buenos, pues que el fruto sea bueno. Y si tú vas poquito a poco construyendo ese huerto y dándole cariño y regando las plantas poco a poco, pues al final las plantas pues te devuelven lo que tú le has dado. Y eso es lo que ha pasado en Málaga. Y encima ha coincidido que el entrenador que llevó a esos chicos de la mano, lo educó a nivel deportivo y a nivel futbolístico, pues se han reencontrado en el momento ideal, en el sitio ideal. Pues yo creo que nos viene una etapa parecida. Por eso me alegra que el primer fichaje de la estructura del club sea un delantero para el filial. No me alegra que sea ese perfil de delantero, porque entiendo que no hay que ir más allá de la provincia de Granada para buscar delanteros de calidad. El tema es que tienes que tener profesionales que lo encuentren, que ahí es donde creo que radica el problema del Granada y de la gran parte de los equipos de la provincia, e incluso a nivel nacional. El scouter que se patea campos, que conoce, aquí hay alguno que controla muy bien el tema del panorama futbolístico provincial, incluso nacional por categoría, se echa de menos ese perfil. Y ahí es donde Granada tiene que hincar el pico. ¿Por qué? Porque es la única forma de que volvamos a ser quien éramos. Es imposible que se está recortando en cantera en cuanto a profesionales de formación, en residencia, en los propios chicos y chicas que transportaban la furgoneta también prescinden de ellos. Me consta que si había 4 fisios va a haber 2, si había entrenador, segundo entrenador, asistente y delegado va a haber 2 personas por cuerpo técnico. Es decir, se va a producir un recorte donde no debe de producirse. Pues imagínate, yo alabo mucho la ilusión de mi compañero y amigo Jorge Gutiérrez, pero yo no creo que los fichajes lleguen y que lleguen encima en demasía. Esperarán a última hora. Tendremos un perfil Rubén Alcaraz, ojalá salga igual de bueno y de rentable que ese perfil, pero no podemos volver a esperar hasta última hora. Como bien dice Manolo, ya llevamos muchos años perdiendo el tiempo. Hace muchas temporadas donde a partir de final de abril no tenemos nada que hacer en el panorama futbolístico, por lo tanto podríamos remangarnos y empezar a buscar, pero como no tenemos ese equipo de scouts, esa secretaría técnica que se dedica a ello, y los que hay no son escuchados, hablo de Cuerva y compañía, gente profesional que puedo hablar con nombres propios, que se patea campos, pero luego los informes no sé quién los lee o quién los deja de leer, pero no se le hace caso omiso, porque me consta que se patea campo y que conocen el contexto, ¿no?, de toda la envoltura provincial de Granada, y por ahí van los tiros. Es decir, no es normal que Maracena esté a punto de subir, que prácticamente llene el campo y ningún futbolista de ellos suena para un filial, y hay jugadores válidos, que Huetor Vega, el mismo Gotartájar, a pesar del descenso, no olvidemos que en los últimos 2-3 años ha estado en Copas del Rey, en fases de ascenso, y nunca suena un jugador para el filial. ¿Por qué? Porque estamos encasillados que los jugadores del filial tienen que ser sub-18, sub-19, sub-20, cuando había futbolistas, incluso en el Sevilla, si no me equivoco, el delantero centro que venía de Lebrija, ¿cómo se llama el delantero centro, Julio? El delantero, Manolo, Samu Morodion. No, el del Sevilla que ha jugado estas últimas temporadas, el delantero centro del primer equipo del Sevilla. Bueno, gente ya superior a esa ficha sub-23 y que son válidos. Es decir, ¿por qué hablábamos de que el Huetor Vega va a incorporar a un delantero que ya no es sub-23? Maracena también vuelve a renovar al gran grueso de la plantilla. ¿Qué te digo? Y resulta que el primer fichaje lo hace el Relativo de Huelva y un chico de Plasencia, un chico de fuera, un chico que no conoce la estructura, y ahí sí invertimos. Creo que
el futuro está en mirar hacia abajo, pero claro, hay que reflotar todo lo de abajo, que gracias al buen trabajo, gracias a Dios, gracias al buen trabajo que han hecho Sergio Ortiz y compañía, hay algo donde apoyarse, hay un clavo ardiendo al que agarrarse, pero algo me dice que uno o ninguno va a estar en estructura y dinámica de primer equipo, ¿vale? Y muy poco, a pesar de que Sergio sea la cabeza visible del proyecto, de los que han tenido ese éxito rotundo en División de Honor, van a tener la oportunidad en el filial, si el mensaje que se lanza es que la primera incorporación es el chico nigeriano del Pal de Asencia. Julio, no sé si te entiendes la preocupación, ¿no? El desasosiego que tienen los aficionados, los abonados del Granada Club de Fútbol, porque no haya noticias. Y claro, dices, bueno, suenan nombres, pero no cuaja ninguno. Pero es que los nombres que están sonando tampoco son jugadores que sean de primera ni de equipos punteros de segunda. Son futbolistas, la mayoría de categoría inferior. Pero es que en este desasosiego llevamos instaurado muchísimos años. Lo que pasa es que antes sí había bastante dinero por los ascensos y por que cuando se bajaba, pues la liga te inyectaba automáticamente unos 18 o 20 millones de euros. Y ahora pues el money, como se dice, pues se ha acabado. Entonces, ahora es cuando más tienen que lucir las capacidades, las actitudes con C y con P para construir ese proyecto deportivo que en todos estos años no lo hemos visto, que yo creo que ha estado más basado en las cosas que han ido ocurriendo durante los años, ascensos, descensos, logros, en tocar Europa y meterse lleno en aquella Europa League de Diego Martínez. Entonces, pues bueno, el Granada anda un poco perdido y sin rumbo, y en función de lo que vaya saliendo, pues así se irá dando el proyecto. Si por lo que sea Pachete y la dirección deportiva consiguen futbolistas de nivel que le hagan ser competitivo en la segunda división, que le hagan disputar un playoff de ascenso o instaurarse en la zona alta de la tabla, que probablemente esto no suceda, pues el proyecto irá bien. Si no lo consiguen, pues veremos un proyecto como el del año pasado o peor, porque creo que el año pasado no había tan mala plantilla como lo que se presagia este año. Y la verdadera pena, que lo han estado comentando, que lo habéis comentado todo en esta mesa, es que con el paso de todos estos años, la cantidad de buenos futbolistas que han pasado, los Brian, los Samu, Sergio Rodelas, que ha estado la sub-20, sub-21 de la selección española, proyectos de jugadores que te daban una capacidad económica para invertir en infraestructura de ciudad deportiva, poco, ¿no? Lo que hacen los Villarreal, los Athletic Club de Bilbao y demás. Por muchos años que te tienen un proyecto, muchas veces esos jugadores no salen, y cuando salen lo tienes que aprovechar. Ese juvenil A que ha hecho la temporada que ha hecho, esa camada de futbolistas, que esa plantilla entera está capacitada para estar en el tercera ref y hacer un año para quedar entre los 3-4 primeros seguro, porque hay una línea continuista en cuanto al trabajo del cuerpo técnico y que ya es conocido por esos jugadores. No sabremos si se dará. Entonces, lo que vengo un poco a explicar es que todas esas circunstancias que han ido pasando positivas a lo largo del tiempo en este Granada no se han aprovechado. Entonces, ahora sí que nos encontramos en un punto, yo ya lo decía el año pasado y me vuelvo a reafirmar, más con las sensaciones de ahora, susto y miedo de mirar la primera ref. Mucho. Porque a Málaga la ha pasado, el Mirandés, después de muchos años de un proyecto sólido en segunda división, con gente joven y demás, también ha caído. Deportivo. En fin, muchos equipos que acaban cayendo a la oscuridad, y que luego salir de ahí es tremendamente complejo. Lo que, por ejemplo, hizo el Málaga, a pesar del mérito, ¿no?, de contar con chicos jóvenes, de subir en aquel playoff de primera ref, pues muy bien que hagan las cosas, es que puedes perder, tal vez no se te dé. El Tenerife ha bajado y ha subido al año siguiente. Claro, se te puede dar, pero sabemos lo tremendamente complejo que es y los históricos que hay en esa categoría. Entonces, pues bueno, yo lo que noto es resignación, pocas ganas de Granada, no veo a la gente enganchada, ni yo mismo. Yo, siempre era de ver los partidos del Granada en casa los fines de semana, y se ha generado esa especie de lejanía con el equipo, poco hablando mal y pronto de pereza, ¿no? Porque dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? No hay transparencia, no te enteras de lo que está sucediendo. Ojalá pudiésemos saber si realmente la situación económica es mala o se han hecho mal las cosas. Bueno, pues por lo menos te enteras, ¿no? Incluso puedes generar cierta empatía y solidaridad en cuando vas a los Cármenes, de tal vez no pitar o animar un poquito de más, pero es que no sabemos nada.
Entonces, pues bueno, estamos donde estamos. A una semana, ¿no?, de empezar la pretemporada. ¿Con cuántos jugadores hay ahora del primer equipo? 12 más Stoikov y Gumbau, que en principio se prevé que salgan. Bueno, lo suyo, ¿no?, lo más para empezar un proyecto. Lo decía también muchas veces que lo hemos comentado, creo que Pacheta, que a mí es un entrenador que me encanta, que he seguido su rueda de prensa en Huesca, en Elche y demás, creo que ha perdido el discurso, porque además de su última rueda de prensa dijo que él quería en julio, cuando llegase la pretemporada, tener al equipo completo, o sea, a una sabienda de que eso no podía suceder. Recuerdo cuando enganchó varios resultados positivos, que se podía llegar a los playoffs, habló de equipo chulo, de equipo que ahora sí, y a partir de ahí encadenó muchísimas derrotas. Veo que ese discurso lo ha perdido, como cualquiera probablemente lo hubiésemos perdido estando en un banquillo con esas circunstancias, y ya está, resignación y pereza, y bueno, a ver qué es lo que viene, porque se habla tantas cosas que ojalá no estar con el inmovilismo como hasta ahora. Y también se demanda mucho respuestas, ¿no, David, por parte de los que rigen este Granada Club de Fútbol, porque no sale nadie a la palestra. Por lo menos que alguien diga, señores, el año pasado no se pudo, pero lo intentamos. Este año tenemos menos presupuesto. Este año el objetivo va a ser la permanencia. Este año vamos a algo que salga alguien y que diga, hombre, en este caso tendría que ser la presidenta, si no su adjunto, y si no el director general, que alguien... O estar esperando a que venga Pacheta para hablar el día 6 de julio. Sí, volver a ejercer de portavoz del club el próximo lunes Pacheta. Pues tendrá que cobrar doble, ¿no? De portavoz y de entrenador. Sí, vamos, la verdad es que se está ganando el sueldo. Bueno, ya lo hemos comentado aquí muchas veces, quizá esa falta de información, nadie sale para hacer un balance de lo que ha sido la temporada, para hablar de lo que va a ser un poco la hoja de ruta del proyecto del club para la próxima temporada, y todo eso está generando un desasosiego dentro de la afición, y lo vimos en esa manifestación que se produjo el pasado jueves. Demandan información. Yo creo que todos somos conscientes de que la situación económica no es la más idónea, por lo tanto hay que mirar un tipo de mercado, pero eso yo creo que es lo que le demanda la gente, saber cuál es la situación real del club y cuál va a ser el camino a seguir, porque la segunda división es muy dura y el Granada está perdiendo un tiempo que es muy muy valioso. Ya todo el equipo se está moviendo, todos han incorporado a jugadores, hay movimiento, y aquí vemos una inmovilidad que la verdad es que la situación es muy preocupante, porque ya se ha comentado. Sí es verdad que equipos como Tenerife y Eldense, que defendieron la pasada campaña, esta temporada han vuelto a ascender, pero bueno, conseguir algún ascenso pues no es nada fácil, hay que pelearlo mucho, y ese yo creo que es el miedo que tiene la gente, que quizás nos retrotraemos a tiempos pasados que ya parece que estaban olvidados, y que no sabemos que si la situación económica no es buena, ahora un descenso, salir del fútbol profesional, no sabemos cómo esto puede afectar a la economía del club. Vamos a hacer una pausa. Primeras intervenciones. Estamos en tiempo de tertulia desde el restaurante La Fiorentina en Maracena. Entre montañas y cielo se alza un sueño de piedra. Hoy sus puertas se abren para todos los que quieran descubrir su historia. Descubre, vive y siente el Castillo de la Calahorra. Granada llena de vida. Diputación de Granada. Fertisac, fábrica de fertilizantes de Andalucía. Fertisac fabrica superfosfatos y abonos complejos para la agricultura, tanto a granel como envasados. Agricultor, consiga una mayor productividad con una formulación personalizada a sus necesidades. Estamos en la barriada de la estación de Atarfe. Teléfono 958 43 65 12 y en fertisac.es. Fertilizantes Fertisac, fabricantes de crecimiento. Su sabor tradicional, su bizcocho tan blandito, el blanco del azúcar en los labios, tu Maritoñi, la de toda la vida, sin lactosa, sin aceite de palma. Yo crecí con el sabor de Maritoñi y quiero que mis hijos también. En casa nunca faltan. En el desayuno, la merienda, en el recreo. Maritoñi, Maritoñi, tu dulce alimento. ¿Buscas una formación profesional con futuro y alta salida laboral? Entonces tu sitio es Iundenia. Centros autorizados en enseñanzas deportivas y formación profesional, con una formación práctica, actual y enfocada al empleo. Y atención, porque esto te interesa. Hasta el 1 de julio, matricúlate con un 50% de descuento en los ciclos de FP Superior, Movilidad Segura y Sostenible y Técnico Superior en Acondicionamiento Físico. Sí, has oído bien. 50% de descuento. Plazas limitadas en modalidad semipresencial.
Provincial. Estamos en Granada y Almería, con especialidades en sanidad, coordinación, emergencias y mucho más. Y undenia.com. Llega el verano y como cada año nos movemos más con el vehículo. Viajes a la playa, a la montaña, vacaciones. No te lleves un mal rato. Ven a revisar tu coche antes de ponerte en carretera. La presión de los neumáticos, niveles de aceite, luces, filtros. Neumáticos Los Cármenes es su taller de mecánica y diagnosis en general. Estamos en Polígono Juncaril, Albolote. Más info en nloscármenes.com. Neumáticos Los Cármenes, su taller de confianza, también en verano. Ya tienes toda la información de Granada a un clic de distancia. granadaesnoticia.com. De norte a sur y de este a oeste. granadaesnoticia.com. Otra forma de ver Granada. Desde la costa a la zona norte, pasando por el poniente y la Alpujarra, sin olvidar la capital y el área metropolitana. Texto, imagen, audio y vídeo. Otra forma de hacer información en la provincia. granadaesnoticia.com. Granada en Juego, el deporte hecho radio. Javier Palma. 3:25 y bueno, en este panorama y en este patio a ver cómo se ilusionan a los aficionados, Jorge, porque de aquí a poco ya estamos intentando enganchar a la gente en la campaña de abonos que tendrá que sacarla el club y lo va a tener difícil, porque han sido casi 17.000, ¿no?, los que ha tenido este año y muchos están muy desilusionados. Yo el otro día me tomaba una cerveza con un amigo en Albolote y me decía que él llevaba más de 20 años de socio y que este año no renovaba. Yo creo que el silencio es lo que da pie también que la afición pues desconfíe, ¿no? Quizá alguien del club en una rueda de prensa diera a conocer qué tipo de proyecto es el que se quiere hacer para esta temporada. A lo mejor no dar nombres porque todavía esté negociando, es normal, pero por lo menos algo de esa transparencia de cara a club afición, ¿no? Yo entiendo que estén trabajando internamente porque no me cabe otra idea, ¿no?, de que esté paralizado esto. Por supuesto que no. Entonces, el logo de jugadores, pues claro, si se ve en perfil bajo, entre comillas, pues a lo mejor la afición puede desconfiar, pero fíjate, el propio futbolista que se ha puesto también Granada en Juego, Víctor Fernández, mediapunta de Valencia Mestalla. Hay equipos como el Valladolid, el Andorra y el Albacete que van detrás de él. Algo tendrá el niño, ¿no? Entonces, si ese futbolista se incorpora, yo no lo vería negativo, porque es como el delantero Jordi Cano. 26 goles esta última temporada en el Europa en primera red. El Córdoba está detrás de él, otro equipo de segunda van detrás de él. Entonces, de cara al aficionado, no tiene ese tirón a lo mejor porque venga de segunda, venga de primera, pero hay que ver también el rendimiento que hayan tenido a lo largo de una temporada. Entonces, yo estos jugadores sí me gustan. Víctor Moreno, un granadino que está en Villarreal, cedido, está en propiedad y salió cedido a la Cultura Leonesa esta temporada. Creo que ha hecho una gran campaña y a partir de ahí, son nombres que de cara al aficionado, pero es que el ejemplo que he puesto al principio de mi intervención, el hecho de Alemán el año pasado, pues hay que verlo jugar y a partir de ahí ver si la propiedad acerta o no, da ese margen de confianza. El año pasado yo he sido uno de los que más crítico ha sido dentro de deportivamente y con todo respeto, por supuesto, con mis aciertos, mis errores, pero yo lo que he visto, pues lo he comentado. Entonces ha habido partidos que el equipo ha jugado bien, luego se ha desconectado y eso ha sido pero en mucho. Entonces, esta campaña se empieza desde cero. Vamos a ver qué plantilla es la que se hace. Yo, por lo menos, voy a dar mi margen de confianza, aunque luego, si yo no estoy convencido, seré el primero rectificar y decir, no, me he equivocado, y yo creo que la plantilla sigue igual que el año pasado, la propiedad se ha equivocado, pero yo en principio voy a dar ese margen de confianza. Estamos a puertas de empezar los entrenamientos, no hay jugadores oficialmente no hay jugadores, pero debe de haber, seguro, si no ya lo veréis la semana que viene como irán habiendo presentaciones, pero no hay que ser negativo en ese aspecto, porque si antes de empezar la campaña miramos hacia atrás y vemos, muchas veces hay que hacer balance de lo que tenemos alrededor. Ejemplo, Málaga, lo que ha hecho, el ejemplo que ha puesto antes Jaime, Málaga y Almería. Si pones una cantera, ese trabajo, le das continuidad, pasan al primer equipo
pues mira dónde está, en primera división. Pues Jaime ha dicho también que la Almería ha sido un equipo vendedor. El Granada también ha vendido a muchos jugadores, apuntados a Julio. Brian Zaragoza, Samu Morodion, Uzuni, Falle, ¿dónde está eso? No se ve Williams. No se ve crecimiento en el club. No se reinvierte, Javi. Claro. ¿Y dónde está la pasta? Pues eso el es. agujero es... Por eso la gente ya desconecta, como comenta en este caso Julio y Manolo. Claro. El tema, por ejemplo, de la Almería, pero es que años sí, otros también, son muchos millones lo que se gasta y ahí están los resultados. Rubí hicieron una apuesta importante 3 temporadas, creo que ha llegado a 2. Ahora va García Pimienta, el próximo técnico, el liderar el proyecto Indálico, y es lo que se están dando cuenta que todo no es dinero, lo que dice mucha gente, pero allí en el club siguen con lo mismo. Entonces, ¿ese es el camino a seguir? Yo creo que no. Hay que invertir más en cantera. De hecho, aquí en Granada tenemos una instalación que yo me acuerdo de cuando yo era pequeño, veía yo a los filiales entrenar en el Sánchez Herrera, allí en el Zaidín, un campo de tierra, cuando entrenaba el Recreativo, el Granada Juvenil. Fíjate, por contar una anécdota, yo me acuerdo de Antonio Notario, portero que jugó en el Granada Club de Fútbol. Estando en el Granada Juvenil, lo citaron a un partido y si no me falla la memoria, creo que fue en Mérida, debutó siendo juvenil y le metieron 4. O sea, pero son jugadores que eso lo veía yo y me daba hasta alegría, ¿no? Y en un campo decía, el día que se tenga una ciudad deportiva, ahora la tenemos, no completa, pero con lo que tenemos es una de las mejores de España, incluso por decir de Europa. Vamos a aprovechar eso, intentar por una vez todos los equipos filiales que tengan su propia casa y no unos jugando en Peligro, otros jugando en Pinos Puente, otros en diversos campos, porque eso no. Intentar acoplarlo en el mismo sitio, que es donde van a sentir ese calor con orgullo y esa ilusión, sobre todo también por los padres, familias, de decir, alguna vez van a estar en el primer equipo, pero eso no está todavía. No, y esa es otra, la ciudad deportiva, que ahí sigue la segunda fase anclada y que eso no avanza. Yo no sé cómo van a ilusionar a la gente para la campaña de socio, porque los jugadores que han sonado de segunda, apuntaba Víctor Moreno, cedió del Villarreal en la Cultural Leonesa, que ha descendido de categoría, y el otro que ha sonado es el portero del Mirandés, el suplente del Mirandés, que también ha descendido, Igor Nikic. Es decir que, hombre, los fichajes, ilusionar, porque tampoco. Y ni una medida estamos viendo, ¿no? Porque ya si no te comunican ahí con tu afición, la haces partícipe de la situación en la que se encuentra Granada, que yo creo que no es malo decir que estamos en una situación difícil, con un presupuesto bajísimo. Yo creo que rondaremos este año los 4 millones, con 4 millones que vamos a hacer, como dice Jorge, una plantilla nueva, desde cero, y encima el límite que hay en cuanto a las cesiones. Yo la situación no la veo tan fácil, Jorge. Yo veo un gran problema que tiene Granada y sobre todo que no es responsable de ese problema, que parece que no transmite a donde tiene que transmitirse. En este caso, pues como bien dice Javi, a una afición que es un valor que tenemos y que necesitamos de esa afición. Cuando las situaciones son delicadas en los objetivos que se tienen que acometer, lo primero que se hace, cuando no hay talento, como parece que no hay mucho en el Granada, ni va a haber dinero para contratarlo, es por lo menos unirse, hacer equipo, hacer piña, pero de eso... Si el Granada saliera ahora a una rueda de prensa y empezara a decir estos nombres... Pero sé que no hace falta decir nombres, hace falta decir lo que tú te estás imaginando, que se está trabajando, que no lo creemos ninguno. Yo no sé si están todos de vacaciones o si está cada uno por un lado. A lo que está saliendo de rumores. Pero ¿Tú lo ves ilusionante? Pero sé que los rumores... A mí no me ilusionan los nombres. ¿Y de dónde salen esos rumores? ¿De dónde vienen? ¿A ti te ilusiona el portero suplente del Mirandés? No, yo no me estoy refiriendo a él. Yo me refiero a los que he nombrado antes, Víctor Fernández, si hay equipos como el Valladolid, el Andorra... Pero eso, Jorge, lo mueven los representantes y son los primeros que filtran para que haya 4 o 5 y alguno pique. De todas maneras, Jorge, perdona que intervenga, los 4 que han mencionado, entre ellos el delantero centro de Europa, el del equipo del que procedía Izan, son jugadores de reconocido prestigio en esa categoría y son ahora mismo el caramelo de la LFP a nivel de segunda división. Jordi Cano es el delantero de 31 años, ¿no? No ha debutado en el fútbol profesional. Pero lo que quiero decir, Javier, es decir, si el Granada llega a ser el Granada de siempre, son ellos los primeros que quieren venir. Seguro que tienen la oferta o el rumor en la mesa y están esperando a que salga otra cosa antes que el Granada, porque el Granada ha perdido ese valor. Esa es la pena, que no hemos
El año pasado le pasó con el delantero del Mérida. Sí, claro. Que se lo llevó el Castellón. Se lo llevó el Castellón. Este lo quiere el Córdoba. Pero es que además la iniciativa tiene que aparecer, que tiene como de fichar al Granada, que es quien necesita, como decía Javi, el volver a ilusionar a una afición que se empezó a desilusionar ya desde el momento que ya empezaron a venir el final de temporada anterior, que dejó de ir al campo, que hubo vacío estrepitoso a final de temporada, y esto hay que recuperarlo porque ahora necesitamos último partido ni 7.000 personas. Efectivamente, necesitamos ahora como fuente de ingreso eso, porque tenemos que invertir en jugadores, que los jugadores no van a venir gratis, evidentemente, que las lesiones están limitadas, y que hay que hacer un proyecto nuevo, como tú bien dices, de media plantilla básicamente, donde no hay una columna vertebral básica, donde hay que combinar muy bien la veteranía con la juventud. No se puede hacer un equipo solamente de gente joven esperando que la cantera te vaya a solucionar un problema tan grave como una liga tan complicada, ¿no? Entonces la situación es de pasotismo total, o ellos piensan que tienen la llave universal para esto, que dominan muy bien la dirección de un club, y dice, bueno, la afición se lo convence al tema, ahora hacemos una campañita y bajamos 100 euros y todo el mundo lo tenemos en el bolsillo. O para mí están en modo supervivencia, que todo el mundo quiere guardar su puesto lo máximo posible y que después venga lo que tenga que venir, que el Granada, por supuesto, que le den. Un filial sería muy importante tenerlo. Pero eso ¿cómo se hace? ¿De la noche a la mañana? Ya, potente. No. Ahora, venga, aparece y nace. Es una cosa de trabajar, ¿no? Claro, en los últimos años, bueno, pues fíjate, de tocar el cielo, por decirlo de alguna manera, primera red y no a tercera, y este año pasado que se supone que era y recorta el presupuesto a todo eso, ¿no? Pues eso es hace la falta filosofía que tener ahí niños con perspectivas para el primer equipo, no solamente para que rellenen para entrenamientos, ¿no? Fíjate, hay futbolistas, el ejemplo que ha puesto antes Jaime, jugadores en Granada, el tema de Chinaza no lo conozco, evidentemente, hay que verlo. Chinaza, jugador del Plasencia, viene a Recreativo. No me digas que lo conoce. Ha dicho Chinaza como si tuviera el currículum ahí debajo del brazo. Sí. Pues, Julio, que yo leí Chinaza y hasta me sonreí y demás. Es nigeriano, ¿no? Nigeriano, pero es que iba a poner un ejemplo, Pablo Aguilar, por poner uno en el Arena de Armilla, 19 años. Ese niño, no sé si lo he escuchado con algún compañero de Granada en Juego o puede ser que haya ido a Sevilla. No, tiene contrato con el Estepona. Y yo creo que va el Estepona en segunda red. Va el Estepona, ¿no? Tiene contrato, vaya. Ha hecho un temporadón. Sí. Ese niño en el Recreativo se ha sido... Pero si hay jugadores en tercera aquí que podrían ser válidos, a lo mejor no para el Granada, pero sí para su filial y potenciarlos. Pablo Aguilar es uno. Y otro nombre, Álvaro Sierra de la Arena. Por ejemplo. Sierra, que tiene sitio en un filial en tercera. Ha hecho otro campañón. Sí. Y si toca, pero te digo, te vas a Churriana, te vas a Gotorvega. Si es que hay niños ahí que son... Pues nada, nos lo traemos del Plasencia, ¿no? No, vamos a ver, si el futbolista es bueno, yo soy el primero que todo lo que sea mejorar y aportar, perfecto, ¿no? Hay que verlo luego, no hay que jugarlo antes de que esté en el Recreativo. Ahora, si ese niño da un nivel normalito, pues como estamos hablando, para eso tenemos aquí y muy mejorables, pero vamos a darle que venga y a ver qué rendimiento tiene en pretemporada. El año pasado el Granada dio, según cuentas oficiales, 8 millones de euros de déficit. Este año había previsto, antes de vender a Falle, a lo de Martinongla, que ahora cobrará el Granada el traspaso, era 1,8, ¿no? Al equipo griego. Se ha vendido también a Lois Williams y alguno más que pueda salir. Está ahí lo de Manu Lama, ya hablan de hasta 3 millones de posibilidad de oferta por el central. Lucas Zidane, yo creo que va a ser otro jugador que tenga mercado, pero hablaban antes de todo esto de 11 kilos de déficit este año. Es que son 8 y 11, son casi 20 millones en 2 temporadas. ¿A dónde vamos? Pues no vamos a ningún lado, Javier. No vamos a ningún lado, no vamos ni a la vuelta, ni a Maracena iba a decir, no, pero precisamente estamos en Maracena. La situación es muy preocupante y ya que se ha mencionado, no quería abrir ese melón, pero se empieza a divisar el fútbol no profesional y esa espada de Damocles que tiene el club en la cabeza desde el final de la primera vuelta de la temporada pasada, porque nos puso en nuestro sitio. Es decir, cuando la gestión no es buena, hay esa incertidumbre permanente del cambio de propiedad que hace que los diferentes estamentos del club se paralicen porque dicen ¿por qué voy a seguir esforzándome más allá de lo mínimo si igual el cambio de propiedad me salpica y salgo fuera del club? Desgraciadamente así se funciona. Y
estamos en esta fase. Es decir, está el run de la compraventa de nuevo, que si el grupo inversor granadino realmente da ese paso adelante, si algún magnate aparece, que es lo que todo el mundo desea, ¿no? Que llegue un Altani de la vida y te dé un par de años de alegría, o que llegue un, como el de Almería, el señor de Almería que llegó también y ensalzó la situación, o un Cristiano y te compre el 33% del club. Pero eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque el Granada está infravalorizado por sí mismo. Es decir, y nosotros, y vuelvo a poner como ejemplo al chaval este que no tiene culpa de nada, faltaría más, el chico nigeriano del Plasencia, que ahora mismo es la única incorporación que hay en la estructura. ¿Cuántos futbolistas habrá con el nivel, sin conocer el nivel del chico? Me estoy yo también sobrepasando de lo que debo hacer, pero simplemente que venga a Granada, si viene de un equipo de cierto... Viene de primera andaluza, bueno, de primera extremeña. Primera extremeña, bueno, pero vendrá mínimo 4 cifras, y ahora que si se aloja, que si la manutención aquí, dices, coño, al final te cuesta el chaval al mes lo que te va a pedir un jugador muy bueno de tercera división, ¿vale? Y que vive en Albolote o vive en Ojíjares. Es lo que digo, que siempre estamos buscando fuera, y esto se escenifica también en el primer equipo. Siempre estamos buscando, y acaba recalando aquí el lateral derecho del equipo que quedó séptimo en la segunda liga de Portugal, o el extremo derecha del subcampeón de liga turca. ¿Por qué no invertimos en unos buenos secretarios técnicos que analicen y que firmen a Alemán de la vida, que firmen a Izan de la vida? Es decir, futbolistas que vienen con hambre más que con trayectoria. A mí no me importa que no tengan esa trayectoria. Hablabais ahí de los 4 que ha mencionado Jorge. Quizás no ilusionen porque no tienen una trayectoria, o sí ilusionan porque vienen con ese hambre que les va a permitir crear de forma autodidacta esa trayectoria. Julio, ¿y Pacheta qué dirá a todo esto? Porque, claro, esta criatura vendrá el día 6 con los reconocimientos médicos, y cuando vea el patio y el panorama, es que ya el año pasado lo pasó mal. Además lo reconoció él, que había sido una de sus peores temporadas, y este año es que se avecina algo muy parecido. Yo entiendo que sobre los entrenadores cae la mayor responsabilidad de un club, y bueno, un poco lo tenemos que aceptar. Pero es cierto que cuando te ves ante esta tesitura, pues no sabes qué hacer, si escapar. Pero claro, dices, tengo que llevar un sueldo a mi casa, y esto al final yo creo que Pacheta tiene que tener un contrato muy importante. La pena de Pacheta, y explicando un poco la figura de entrenador, hablo de que no existen entrenadores buenos ni malos, existen entrenadores con una circunstancia u otra. Pacheta, de los entrenadores antes de llegar a Granada, un par de años antes tal vez, muy bien posicionado en primera división, muy bien posicionado. Estuvo en el Villarreal. Recuerdo aquel Huesca que cogió y casi lo salva, un Huesca que coge con 10 u 11 puntos y casi lo salva. Creo que termina el año con 37 o 38 puntos, a 2 o 3 de la permanencia. Entreno en Villarreal, es decir, se ve como ya en ese fútbol instaurado de primera división. Baja a la segunda división porque entiende que un Granada desde fuera, por ciudad, por masa social, por recursos, un estadio que aunque viejo, pero bueno, tiene su encanto. Una ciudad deportiva que aún sin la ampliación que está todavía por venir, una ciudad deportiva de mucho calibre. Y se encuentra ante esto. Creo que llega el año que se tenía una gran plantilla con Lucas Boyer arriba y demás, y ya desde la temporada pasada pues se encuentra, bueno, que como entrenador tiene que sacar rendimiento, y el rendimiento que le da esa plantilla es para hacer pues prácticamente lo que hizo, una mitad de tabla. Es decir, los entrenadores no somos magos, ni somos luego unos apestados y unos podridos cuando las cosas no salen. Necesita recursos, necesita jugadores importantes dentro de la categoría, y él está viendo que eso no va a llegar. Eso también se traduce, ¿no?, en cuanto muchas veces ese perfil que necesita para que entrenador y proyecto deportivo, al menos el que se vislumbre o al menos el que se hipotetiza, vaya en la misma consonancia. Tal vez ahora mismo a Pacheta le falte ese hambre, esa energía, ese tirar para hacia adelante con todo. Ya el año pasado salvó una papeleta muy grande. Entonces, que ya te digo, ahora mismo lo ves todo desde fuera y es que es un auténtico desastre. Porque si a lo mejor este proyecto lo encabeza no alguien joven ni alguien mayor, sino alguien pues con unas ganas de hacerse un nombre en segunda división, de tener que derribar muros, de tener que ir con todo, de ir a la primera ref y conocer todo el mercado. Alberto González, por ejemplo, para mí es el genio de los genios, porque
en Albacete, vendiéndole a sus máximas estrellas en estas 3 últimas temporadas, te sigue sacando jugadores de primera red, te sigue sacando jugadores de segunda red, pero porque viene con ese trabajo hecho. Es uno de los entrenadores que viene desde el barro, desde abajo, que es plenamente conocedor de toda y cada una de esas categorías. Y ese Alex Rubio que se trae de Antequera, de primera red, pues lo mete en segunda división, y creo que Alex Rubio ha acabado con 4, 5 o 6 goles y dando un nivel bestial. Incluso además con una gran oferta económica de, no sé si de la Premier League o de la segunda división, pero bueno, en aquellos lugares prácticamente la economía es la misma. Entonces lo ves todo desde fuera y es como un puzzle donde no terminan de encajar las piezas. El entrenador que se ve muy fuera porque parece que esto no es lo suyo, jugadores que no terminan de llegar, jugadores que van a volver de estar cedidos, que van a decir aquí yo no pinto nada, porque encima Stoichkov viene de subir al Depor a primera división, y Gumbau de estar jugando Europa League con el Rayo Vallecano. O sea que su estancia en Granada, pues bueno, será en el Hotel Palace y echar algo de verano aquí. Hacer la pretemporada por aquí. Hacer la pretemporada y ponerse a tono. ¿Y qué puede venir? Pues no lo sabemos. Porque bueno, sí coincido con Jorge en que tal vez esos Víctor Moreno, Jordi Cano, puedan ser fichajes importantes dentro de las circunstancias del club. Pero me voy con Jaime. ¿Esos jugadores ven el Granada como el proyecto para dar el salto en segunda división? Hace 2 años sí. Creo que en este desconfío. Y algo yo creo que es importante decir de Pacheta, que yo creo que es el único que está ilusionado en esa estructura deportiva, ¿no? Manolo, es que llevamos sin escuchar a Pacheta. Ha ido bajando, pero tú lo escuchas todavía. Cuando vuelva. Eso es lo raro, que no ha dado la primera, no lo habrán dejado que dé la primera rueda de prensa, porque es que también está chicharrando un poco con su ya discurso. ¿Tú crees que Pacheta está preparado para vivir otra temporada como la pasada? Yo creo que depende del número de ceros del contrato de Pacheta. Pero sinceramente yo lo veo tan honesto que si no seguiría. Yo lo veo un hombre tan honesto que si no se iría. Pero yo creo que Pacheta, ¿tú crees que Pacheta tiene problemas? Yo creo que económico. No, y yo, valga la expresión, soy pachetista hasta que se demuestre lo contrario, que podría ser eso, es decir, que se ancle, se agarre, se aferre a un contrato con muchos ceros, a pesar de que la dignidad esté. No lo hace porque este hombre funciona así, de que se levanta cada mañana, tiene que tener un empuje y una ilusión, y además se le ve la forma de tratar a hablar de la gente. Él es un ejemplo de hambre, de tesón, y como dice en este caso Julio, ese es el perfil que necesitamos, y ahora mismo quizás ya su mensaje no termine de calar. Yo, igual que Alberto, para nosotros es un referente, como puede ser Juanfran Funes, Fernando Esteves, que las veces que ha estado aquí con nosotros, un día tuve la oportunidad de tenerlo aquí a la izquierda, que vino con su iPad, y era impresionante, o sea, todo lo que diga es poco. Puede ser el perfil de gente que necesitamos. Hablamos de la importancia del scouter, el secretario técnico de la antigua usanza, que iba a un campo y ya conocía a 3-4 futbolistas, aunque fuese un partido de segunda red, grupo 4. Puede ser Fernando Esteves, ese es Alberto González. Tiene el 2x1, el entrenador, el conocedor de la técnica, de la táctica, y aparte a un secretario técnico. Es decir, él hace el 2x1 que es tan necesario, y es una pena que, por ejemplo, Fernando, si no me equivoco, está como agente libre ahora mismo, y Alberto no va a estar porque tiene contrato en vigor, y aparte me consta que después de la Copa del Rey, por ejemplo, que hizo, va a tener siempre alguna novia. Ayer hablé con Fernando y me dijo que había tenido, no ha cuajado, pero había tenido hasta 3 ofertas. Por supuesto, pero sí que quien lo conozca un poco. Y varias de segunda. Seguro, él puede elegir. Por eso, y me consta que él, uno de sus sueños ha sido siempre estar capitaneando el primer equipo, porque el filial ya lo tuvo. Ojalá algún día se den las circunstancias. Él ha habido momentos donde está esperando, y tú lo sabes, la oportunidad, pero no se le dio. Se prefiere a otro perfil de entrenador. Ya. Fíjate, es que así leyendo varias informaciones, estamos hablando del tema de la ilusión, ¿no? Me pregunto, Sporting de Gijón, un equipo que quiere estar arriba. Ampliación de capital, Han hecho o van a hacer ampliación de capital en el Sporting. Pues uno de sus futbolistas que quiere, o creo que va a salir casi seguro cedido por el Betis, adivina, Betis. Futbolista que en el Granada no ha tenido suerte, tampoco en el Mirandés, ahí están los números, y en cambio lo va a firmar cedido el Sporting, casi con toda seguridad. Y ahora se escucha Jordi Cano. Pues a mí sí me ilusiona Jordi Cano en el Granada. Betis, si ya venía con una trayectoria y... A mí me ilusiona más Carlos Fernández, del Mirandés. Hombre, si nos vamos ya a ese tipo de 14 goles. Sí, por supuesto. Y no sería difícil traer a Carlos Fernández, por ejemplo, porque al final Carlos Fernández... Pero tiene contrato todavía con la Real, ¿no? Pretemporada. Sí, pero Carlos ha estado aquí, son andaluces, son de Sevilla. Si hubiera un proyecto deportivo asentado,
en desarrollo, Claro. como dice Jaime, desde abril, que ya Pero prácticamente no jugamos ¿con qué nada. argumentos tú convences a Carlos Fernández? Pero- ¿De qué le ¿Qué va a ves? ser Claro, el ese es el referente? Pasa que el Granada está infravalorado. Bueno, Manolo viene de descender con el Mirandés. Tampoco Bueno, sí, pero Carlos tendrá Fernández. aspiraciones Yo más creo que que mantenerse segundo. este año sí se le podría convencer, seguro, pero tienes que estar encima, pues lo que hacemos todos Pero los en lo económico, ¿cómo lo convences a la Real Sociedad de que te lo ceda su último año? La típica mitad ficha la Real, mitad ficha tú. ¿Tú crees Pero- que Granada, pero tendrá más novias, supongo. Pero y Carlos Fernández tiene una nómina. Yo creo que Granada no está ni para pagar la mitad, ni la mitad de la mitad. Pero bueno, si el Mirandés lo ha hecho, Pero la Real, ahí yo creo que ha asumido más porque tenía otro año más de contrato. bueno, Y el Mirandés venía de haber jugado playoff y estar a punto de ascender de claro. categoría. Lo que pasa es que luego ha descendido este año. O sea, yo creo que a mí me ilusiona mucho más Carlos Ojalá, Fernández ojalá. Hombre. que como Jordi Cano, ¿no? Sí, pero si es que estamos hablando del tema económico, el Granada Club de Fútbol, si ha bajado presupuesto o va a estar en esa línea, hay que regirse a la realidad. Entonces, este tipo de futbolistas, No, evidentemente. El Granada, si en lo económico no puede, lo de Carlos Fernández sería inviable. ojo, y también digo una cosa, dentro de los niños del juvenil, que no te dé alguna una sorpresa y se quede en el primer equipo. Ojalá. Ojalá, que a mí me daría una ilusión enorme. Hombre, ahí hay futbolistas que no tienen que desmerecer a muchos que Para ha tenido nada. este año pasado el Granada. Pero es verdad lo que ha dicho Manolo antes. No podemos crear un proyecto sobre generándole esa hiperresponsabilidad a chavales de 18 Pero años. Jaime, que por to- supuesto, toda la algunos salen. plantilla no, pero 3, 4 jugadores No, por supuesto, no, bueno, o 5 no pueden ser válidos. Hombre, pero los que meten gol en este caso, que suelen ser Bueno, hay más un par de veteranos, ellos ahí. con un recorrido en el reconocimiento ya de eso, nos falta la ficha fundamental. Del año pasado parece que no hemos aprendido tampoco nada en que un delantero sí o sí. ¿Quién va a meter los goles en el Granada este año? Vamos a arrastrar otra vez con la misma problemática de un año completo de liga sufriendo. Que traigan a Buldini otra vez. Tienes estoico Bueno. en propiedad, también te digo. Es que respete su contrato y que le demos la vuelta a la tortilla con Stoico. Ya llegó Pacheta en su día diciendo Stoico va a ser importante. A los 15 Sí. días estaba en el Depor. Es decir, que es lo que digo, que el mensaje a veces se agota si no eres consecuente. Y por eso le quedan 2-3 balas también a Pacheta para perder el cariño de algunos de los que somos pachetistas. Vamos a También llamarlo así. pienso que el mensaje del club es importante a la hora de crear presión o no. Málaga Club de Fútbol, chavales que han pasado de tercera red, primer equipo, Sí, y luego el nivel que han dado con Funes. El equipo estaba abajo. El equipo no estaba para ascender, ni mucho menos jugar playoff, era para salvarse y poco más. ¿Qué pasa? Que al quitarse esa presión de ir subiendo escalones, se han creado ellos, Cuando llega Funes estaba por debajo del Granada. claro, una ilusión de decir, no tenemos nada que perder. Ya vamos a ir escalando hasta que se han visto a las puertas de jugar playoff y luego, merecidamente, esa final y ganar. Sí, En el Club de Fútbol, era un tipo de contexto, la idiosincrasia del Málaga, allí son muy de Málaga, es que... Claro, y un equipo, eso, y un equipo nos sólido, alegramos por lo de Aquí Funes, cada porque uno hace la además guerra por su se ha cuenta. hecho ya entrenador de élite, que era lo importante. Sí, pero me refiero, Pero si no mete eso la- sucede una vez en la vida, es decir, esa secuencia de tantísimas victorias, los puntos que ha hecho, que desde que llegó es campeón de liga, o sea, con los números que ha hecho desde que llegó es campeón de liga, 13 campeón de eso liga. no es De liga, normal, de es liga. decir, eso se une todo, la gente de Málaga, una Claro. afición que estaba dormida y demás. El tema es que tiene que haber algo a lo que aferrarse. Allí en Málaga ha sido la afición. Aquí a qué se agarra, ¿Qué utilizas como columna que te dé el sustento para poner lo siguiente? En Granada ahora mismo, ¿qué? Para mí, esa generación de futbolistas del juvenil A podría ser un primer paso. No para meterlos todos en el primer equipo, sino para decir De Bronce, Cinebi, Owen, Aitor Arnedo, Mario Gambín, David Morilla, dándole Puma. paso. Todos estos futbolistas tienen que tener y estar atados por contrato, si sales porque viene una oferta económica muy, muy, muy grande y se aprovecha y ya está, pero tienen que ser eje y figura del filial y abastecer al primer equipo en 2-3 años, por ejemplo. Y un pensamiento como el de Julio Franco no hay en el club. Tiene que haberlo. ¿Por qué ¿Seguro? no lo hay? Pues porque igual no interesa eso. Ese es el problema, que el sentido común a veces es el menos común de los sentidos. Y voy más allá, es decir, lo que acaba de comentar Julio, creo que lo pensamos la inmensa mayoría de los ciudadanos de a pie de Granada. El problema es por qué eso no se da. También puede ser el clavo ardiendo al que agarrarse una propiedad granadina con alguien que realmente ilusione. No te hablo de que, ¿por qué no? Bueno, igual coge y Manolo Lucena es el presidente. Por decir algo que Manolo es lo último que haría, ¿no? Es lo último que haría Manolo, no yo. Yo sí que lo pondría, un perfil así, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tenemos que agarrarnos a ilusiones, ¿vale? Allí en Málaga, Funes, lo conocían de hace muchos años, pero su segundo era Bravo, es decir, Funes ha tenido la oportunidad, igual que Bravo ya está renovado en el malagueño porque se han dado cuenta que ese efecto funciona, ¿vale? Aquí tenemos a Pacheta, que no es granadino, pero se ha ganado el cariño de los granadinos. Pero
y si no es Pacheta, ¿quién es? Hablábamos de Fernando, de Alberto, pero esta gente, igual que los futbolistas que han mencionado, igual no ven ya el Granada como un trampolín. Si lo hacen es por sentido de pertenencia, que es, ya termino con esto mi intervención, el concepto al que tiene que agarrarse el Granada, generar esa pertenencia en su estructura. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Enseguida estamos cerrando tiempo de tertulia desde Restaurante La Fiorentina en Maracena. Fertisac, fábrica de fertilizantes de Andalucía. Fertisac fabrica superfosfatos y abonos complejos para la agricultura tanto a granel como envasados. Agricultor, consiga una mayor productividad con una formulación personalizada a sus necesidades. Estamos en la barriada de la Estación de Atarfe. Teléfono 958 43 65 12 y en fertisac.es. Fertilizantes Fertisac, fabricantes de crecimiento. Entre montañas y cielo se alza un sueño de piedra. Hoy sus puertas se abren para todos los que quieran descubrir su historia. Descubre, vive y siente el Castillo de la Calahorra. Granada llena de vida. Diputación de Granada. ¿Tiene que tramitar una herencia? ¿Asesoramiento para un divorcio? ¿Ha sufrido un accidente de tráfico y no sabe qué hacer? ¿Mala gestión en su comunidad? ¿Algún problema penal? Todas estas preguntas en Abadís, abogados y asesores, tienen respuesta. Solucionamos todos sus problemas jurídicos, ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional. Abadís, abogados y asesores. Su despacho de confianza en Maracena, calle Ermita 20, teléfono 958 41 24 41 y en abadís.es. ¡Oh, qué calor! Este patio necesita un toldo ya. Si pasas calor en tu patio o terraza, es porque quieres. Este verano ponle solución con Aguilera Multiservicios. Disfruta de sombra, confort y frescura con la mayor oferta en toldos. Especialistas en pérgolas bioclimáticas, cortinas de cristal, cerramientos de piscinas y mosquiteras. Más información en Toldos Aguilera, 647 52 71 58. Aguilera Multiservicios, 25 años de experiencia creando bienestar. Dicen que la conexión lo es todo, pero no hablamos solo de Internet. Hablamos de conectar con la vida, con los que importan. Por eso, en Radio Cable, te ofrecemos estabilidad y la tranquilidad de saber que siempre estaremos ahí, porque las mejores conexiones no fallan. Radio Cable, fibra, móvil, personas. Buscamos clientes que quieran destacar del resto. En GRN Media, Marketing y Comunicación, hacemos que te escuchen. Estrategias que conectan, resultados que se notan. Publicidad de tu empresa en cualquier medio o soporte. Radio, televisión, prensa, digital, marquesinas, MUPIs. Si quieres visibilidad, necesitas estar. Visítanos en grnmedia.es. GRN Media. ¿Hablamos? Granada en juego. El deporte hecho radio. Javier Palma. Continuamos. David, en tercera sí se están moviendo, ¿no? Los equipos granadinos, además del que ha firmado el Recreativo de Granada, hay otros equipos, ¿no?, que están haciendo ya incorporaciones. Pues sí, yo creo que el único que no ha movido todavía ficha ha sido el Churriana Club de Fútbol, que no ha confirmado ninguna incorporación, pero el resto ya vemos a Arenas como ha incorporado al lojeño Gato, está en la plantilla también el delantero Antonio López, también se ha movido el Huetor Vega con Pumareta. Están ya empezando a confirmar sus plantillas para la próxima temporada. Sí, buenos fichajes esos, Julio. Antonio López, el goleador que lo ha reclamado el Arenas, declaración de intenciones de lo que quiere el Arenas para el año que viene. Mira, yo he estado, porque además me pilla al lado de casa, estructura y recursos para fútbol casi profesional. Es decir, lo tienen todo para instaurarse la segunda red. Cuando lleguen a segunda red, si siguen metiendo esa inyección económica y ese estar tan volcado a nivel de afición, a nivel de masa social. Recuerdo cada uno de los detalles, los cohetes que tiraron de colores y demás. En fin, son cosas pues que Julio, en los Vandalia, en los Maracenas, en los Huetortajas. Esta mañana han presentado Ciudad Deportiva de Armilla, 14 millones de euros.
otra en la Arena de Armilla. Pues mira, ojalá, porque además ya llegó a estar en segunda B, creo recordar, mucho antes del Loja. Sí. Ojalá sea ese equipo que tenga la capacidad, porque va a ser bueno para nosotros como entrenador y para los jugadores, de estar en una segunda red o en una primera red. Es que sería maravilloso. Y lo tienen todo. Recuerdo el verano pasado que lo hablábamos, si la Arena iba en serio, si realmente iba a ser. Claro, lo veíamos y decíamos, seguramente sea complejo. Yo creo que están poniendo toda la carne en el asador. Firma el mejor delantero del grupo. Vas encima a por Gato, que es otro de los futbolistas diferenciales y determinantes de la categoría. Los 2 primeros fichajes encima, con una semana habiendo acabado ese playoff tan terrorífico y tan largo. Arena de Armilla, ojalá sea ese club que se instaure en la categoría del bronce. Señores, nos marchamos. Última tertulia de la temporada. Jaime Morente, muchas gracias. David Contreras, Jorge Gutiérrez, Julio Franco y Manolo Martínez. Desde Restaurante La Fiorentina en Maracena nos marchamos. Un saludo a todos y muy buenas tardes.